a despejarnos, vamos a disponernos para escuchar con atención la palabra de Dios. ¿Desde qué edad? De 10 para abajo. Bueno, de 10 para abajo pueden ir aquí adentro. Con cuidado. De 10, menores de 10. Aquí nos quedamos los grandes. Bueno, pues nos acercamos a finalizar ya, queridos hermanos, esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y bueno, yo creo que ha sido una carta de mucha revelación. Espero que hayan sido igual de bendecidos como lo hemos sido nosotros. Pero en esta mañana quiero que vayamos viendo, para entrar en el contexto, la narrativa que el apóstol Pablo nos presenta en su carta, la cual nos va llevando de un tema al otro y finalmente nos va haciendo la revelación de lo que todo hijo de Dios, de todo lo que un cristiano debe de reflejar precisamente por ser hijo de Dios. De esta manera nos va revelando. Yo les decía que ya desde el capítulo 4, 5 y 6 nos va revelando e indicando la conducta, el carácter y la actitud de un cristiano. Y podemos ver ahí desde el capítulo 4, en el verso 20 al 24, ¿Cómo nos va diciendo el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, hablándote a ti, hablándome a mí? Dice el verso 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, sino en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjate bien cómo ya nos va diciendo el apóstol Pablo que debemos de despojarnos de la pasada manera de vivir, que dejemos atrás el viejo hombre que dice que está viciado, y que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Continúa diciéndonos ahí en el capítulo 5, en el verso 1, dice: sed pues imitadores de Dios. Fíjate nada más. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nos dice también ahí mismo que nos sometemos los unos a los otros, verso 21, capítulo 5, verso 21. Quiero que vayas viendo toda la narrativa. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Nos va preparando esa narrativa, nos va diciendo lo que todo cristiano debe de reflejar. Continúa diciéndonos que las esposas respeten a sus esposos. Y respetar es respetar. Respeta a tu esposo. Respeta. A los maridos los llama a amar a sus esposas. A los hijos los llama a honrar a su padre y a su madre.
A los padres los llama a que no lleven a ira a vuestros hijos. Ya estamos entrando ahí al capítulo 6. Quiero que vayas viendo cómo va avanzando, pero es el mismo tema del apóstol Pablo. Capítulo 6, verso 1 dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Después le habla a los siervos, que yo te decía que no es otra cosa más que a los empleados de hoy, a los que tienen un jefe. Los que tienen un jefe es un empleado. Capítulo 6, verso 5: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y también le habla a los jefes, también le habla a los que son amos. Verso 9: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para que en Él no hay acepción de personas. Y nos va llevando y nos va diciendo esa conducta, ese carácter, esa actitud que debe de tener un cristiano. Pero después entramos en lo que estuvimos estudiando la semana pasada, porque realmente el apóstol Pablo nos dice que todo esto que acabamos de escuchar por parte de él, todo esto es imposible. Es imposible en la carne. Todo esto es imposible en la carne. A ver, ¿a quién le gusta obedecer a su esposo? Ah, hermanas. ¿A quién le gusta amar a su esposa? Porque los hombres somos muy desamorados. ¿Quién de los hijos le encanta obedecer a sus padres? ¿Y quién de los padres nunca ha hecho llevar a ir a sus hijos? Los empleados, a ver, ¿a quién le gusta cuadrársele al jefe? Sí, señor, lo que usted diga. Y nada más se da la media vuelta y... En la carne, todo esto es imposible, querido. En la carne, no puedo, me confieso inhábil, no puedo hacerlo. Y es por eso que entonces el apóstol Pablo nos lleva a entender que estamos en una batalla. Y fue lo que estuvimos estudiando hace 15 días, lo que le llamamos la lucha espiritual, la batalla espiritual, que nos habla el apóstol Pablo a la iglesia, dándonos un consejo que es inmenso, que es grande. En el verso 10 de ese mismo capítulo 6 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque Él nos entiende, Él dice: yo sé que en la carne no lo vas a poder hacer. Entonces lo que tú necesitas es fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es entonces donde nos lleva precisamente el apóstol Pablo a mostrarnos esa ilustración tan maravillosa que es la armadura de Dios. Esa ilustración tan bella que estuvimos viendo las semanas pasadas, donde nos habla como en una ilustración, como en un ejemplo, pero vuelvo a repetir, es un ejemplo. No andes buscando un yelmo, un escudo, un cinturón, no. Entiende que las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios. Nuestras armas son espirituales. Y esas armas espirituales que por otro lado nos dice la palabra que es la armadura de Dios, es la armadura de Dios. Te la está dando a ti, te la está prestando, pero es la armadura de Dios. Es de Él. Él te la está dando, te la está ofreciendo. Y nos habla para que, dejando de ser carnales, sino empezando a entender lo que es ser espiritual, nos llama a la verdad, el cinto de la verdad. Y sabemos que Jesús es la verdad. Fíjate cómo toda la armadura de Dios se va encerrando en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Nos deja la verdad, Jesús es verdad. Nos habla de justicia, la coraza de justicia. ¿Quién es la justicia? Jesús es nuestra justicia. Jesús es la justicia nuestra. Nos habla también de paz, calzados con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Y quién es el que nos da la paz? El Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la paz como la que el mundo conoce. Fíjate, nos está dando la verdad, la justicia, la paz, la fe. La fe. ¿De quién tenemos fe? En Jesús. En Él tenemos fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe. También nos habla de la salvación. ¿Y quién nos ha dado salvación? Jesús. Y finalmente nos dice que tomamos la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Todo se encierra. Pero fíjate cómo toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios está en Cristo. Toda la armadura de Dios la encuentras en Cristo. Y si vemos ahí el verso 13 de este capítulo 6, y empezando a entrar en el tema de esta mañana, nos dice el apóstol Pablo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero nos habla de tomar toda la armadura de Dios: la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios, todo el Evangelio, todo tenemos que tener toda la armadura de Dios, toda. Porque de que va a haber un día malo, va a haber un día malo. Porque nos habla el Evangelio, nos habla la Escritura, para que podamos estar firmes, para que estemos firmes en el día malo. Y te decía que hablamos de esto como si fuera la batalla espiritual, porque nos dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes quiere decir una mayoría, un número grandísimo. Esas son las huestes. Un gran número de huestes espirituales de maldad. Pero, querido hermano, esto que vemos como la guerra espiritual o la batalla espiritual o lo que podríamos ver como una lucha espiritual, la verdad, querido hermano, déjame decirte que es la batalla de la vida. Ponte a pensar. La batalla de la vida que está llena de temores, está llena de desencantos, está llena de tentaciones, está llena de pruebas, está llena de frustraciones. La vida es la vida
y nos encontramos, como yo te decía, con problemas familiares, con problemas en el trabajo, con problemas con los hijos, con los problemas de pareja, con problemas con mis jefes, con problemas con mis empleados, porque es la batalla de la vida. Y nos encontramos con ella todos los días. Y es por eso que el apóstol Pablo nos dice, ¿sabes qué? Yo sé que en tus fuerzas, en tu carne no vas a poder hacer nada, entonces fortalécete en el Señor y toma toda la armadura de Cristo, la armadura de Dios. Pero imagínate un soldado que está bien armado, bien atrincherado, y ya lo dejan ahí en su lugar donde va a estar resistiendo. Ya lo dejan. Pues ahí estás con tu casco, con tu yelmo, con tu espada, con tu escudo, y ahí se queda. Ya no tiene comunicación con su capitán, ya no tiene comunicación con su comandante, ya no tiene comunicación con el campamento. O sea, ahí está nada más, lo dejaron, pero ya no tiene estrategia, ya no tiene retroinformación, ya no tiene propósito. Tiene toda la armadura, pero le falta comunicación, diálogo, estrategia. Es entonces donde, como una cereza en el pastel, así como para firmar todo esto, para ponerle un punto final, para poder poner esto así ya con un toque final. El apóstol Pablo nos hace una revelación extraordinaria, empezando ahí en el capítulo 18 hasta el 20. Fíjate nada más qué cosa tan tremenda nos dice el apóstol Pablo, una vez que ya nos habla de esa armadura que ya estuvimos estudiando la semana pasada. Nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjate nada más. Empieza aquí hablando de algo que es sumamente importante, que no forma parte de la armadura, pero que es algo que tú y yo debemos de entender, que forma parte de la vida cristiana por su importancia, por su impacto, porque necesitamos siempre estar tomados del Señor. Fíjate, nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y no se trata, querido hermano, que nos la vamos a pasar todo el día, en todo tiempo, de rodillas ahí, santo, 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 y no vamos a hacer nada. No se trata de eso. Necesitamos entender lo que realmente nos quiere decir Pablo al decir que necesitamos estar orando en todo el tiempo. Para empezar, ¿qué es orar? Dialogar con Dios, hablar con Dios, pero es dialogar. ¿Y qué es un diálogo? Que yo hablo y espero su respuesta. Porque muchos de nosotros nos encanta hablar, pero no sabemos escuchar. Y muchos de nosotros nos encanta escuchar, pero no nos gusta hablar. Y orar es un diálogo. Es un diálogo. Y eso de todo el tiempo para los chicos de millennials, pues ya es más fácil cuando tenemos ahora el Wi-Fi. Ya cuando no tienes datos dices: híjole, no tengo datos, no tengo Wi-Fi, aquí no hay Wi-Fi, aquí no hay señal, no, ya se me acabaron, no, espérate, déjame recargar y todo eso.
Y verdad que no te la pasas viendo el teléfono, pero sabes que estás conectado. Tú sabes que cuando tienes una duda, ¿cuántos son 2 por 2? Porque ya los chavos ya no saben más que buscar en los teléfonos. ¿Cómo se hace un pato a la naranja? Pues aquí. ¿Cuál es la capital de Timbuktu? Pues aquí. ¿Cuál es el símbolo de litio? Pues aquí. Están conectados. Pues eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo para aterrizarlo en el día de hoy. Necesitas estar siempre conectado, necesitas tener datos, necesitas saber a quién te vas a dirigir en cada situación que se te presenta en tu vida. Porque la lucha no es con tu suegra, la lucha no es con tu hijo, la lucha no es con tu esposo, la lucha son con esas huestes espirituales de maldad. Y necesitamos nosotros siempre estar dialogando con nuestro Padre Celestial para entender cuál es su consejo, qué es lo que Él quiere de mí, qué es lo que Él espera de mí. Pero sin embargo la oración, querido hermano, la realidad es algo que está muy descuidado en las iglesias. Es algo que no se predica, que no se enseña, que no se practica, que es algo tan importante, que aquí lo puedes ver. Nos está diciendo el apóstol Pablo, ¿sabes qué? En esta batalla, aparte de tu armadura, tienes que estar siempre en comunicación con el Señor. Y nos está diciendo que debes de estar siempre en comunicación con el Señor, con súplica y en el Espíritu. Y fíjate que dice en el Espíritu con E mayúscula. ¿Y qué les he dicho que quiere decir ese Espíritu con E mayúscula? El Espíritu Santo. Necesitamos estar orando, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto, Julio? Pues lo vamos a aprender hoy. Necesitamos nosotros ver cómo el apóstol Pablo nos dice que tenemos que estar orando en todo momento, con toda súplica y en el Espíritu. Fíjate cómo, y quiero acentuarlo, cómo el apóstol Pablo en esta carta que les escribió a los Efesios, ¿quién fue el que fundó esta iglesia? ¿Quién? El apóstol Pablo. Él fundó la iglesia en su segundo viaje misionero. Él fundó esta iglesia. Él estuvo 3 años en esta iglesia, de los cuales 2 años estuvo enseñando todos los días. En la escuela que se llamaba la escuela de Tirano. Ahí lo pueden ver ustedes en el libro de Hechos. Imagínate, todos los días estuvo enseñando. Esta iglesia que él amaba, esta iglesia que recibió a Priscila y Aquila, esta iglesia que recibió como pastor a Timoteo, esta iglesia que recibió también como pastor a San Juan, el evangelista. Fíjate nada más, qué riqueza tan grande tenía esta iglesia, tuvo esta iglesia. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo, en 2 ocasiones en esta carta, les abre su corazón y le dice a la iglesia que él está orando por ellos. En 2 ocasiones les dice que él está orando por ellos, pero por unos motivos de oración tremendos. Quiero que veas ahí el capítulo 1 de esta carta a los Efesios del versículo 16, porque así podamos ver y entender la importancia de la oración. Y cómo esta oración nos fortalece, nos hace crecer, nos ordena nuestra voluntad, nuestros propósitos, nuestra mente. Fíjate lo que dice capítulo 1, verso 16.
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Está diciendo, yo estoy orando por ustedes. ¿Y por qué estás orando, Pablo? Y nos dice verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Está orando para que la iglesia conozca a Jesús. Y no nada más que conozca un conocimiento intelectual, sino también dice espíritu de conocimiento y revelación. Que ese conocimiento sea una revelación, que sea algo en tu vida. Que eso es algo por lo cual está orando el apóstol Pablo por esta iglesia que tanto amaba, que tú podrías decir, pues tanto tiempo les estuvo enseñando que ya no necesita enseñarles nada. Pues no, hermanos. Déjame decirte que la vida del cristiano es una vida constante de estar aprendiendo, recibiendo revelación y estando en constante diálogo con el Señor. Esa es la primera oración para que podamos tener conocimiento, sabiduría, revelación en el Señor Jesús. Y esa debe de ser una de nuestras oraciones, que como iglesia tengamos conocimiento y revelación de Dios. Iglesia, fortaleza de amor, ¿cómo está tu revelación de Dios? ¿Cómo está tu conocimiento de Dios, de Jesús? Otra oración que también nos dice el apóstol Pablo que está haciendo por esta iglesia, está en el capítulo 3, verso 14. Fíjate, toda la carta la escribió Pablo para decirte, ¿sabes qué? Querida iglesia, en tus fuerzas, olvídalo. Necesitas estar orando, y orando en el Espíritu, y orando con verdad, y orando ceñido todo tu cuerpo con la armadura de Dios. Primeramente para que tengas conocimiento y revelación de Dios. Otra oración nos dice capítulo 3, verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y aquí viene el propósito. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que tu hombre interior, hermano, para que tu espíritu sea fortalecido, para que no seas un hombre de doble ánimo, un hombre de apatía, de duda, para que estés fortalecido en el interior por el Espíritu de Dios. Y nos sigue diciendo, verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta sería otra pregunta para ti, querida iglesia, fortaleza de Dios. ¿Habita Cristo en tu corazón? ¿O necesitamos seguir orando para que habite Cristo en tu corazón? Y como dice el verso 18, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que el amor de Cristo es inconmensurable. El amor de Cristo es eterno. El amor de Cristo no cabe en la creación. ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es la anchura del amor de Dios? ¿Cuál es el amor de Cristo? Y en esta lucha, en esta batalla que tenemos por la vida, necesitamos entender esto, querido hermano, para que entonces nosotros podamos precisamente validar y acrecentar el orar.
Que no sea para nosotros un momento ahí donde, gracias Señor por estos alimentos, que no me hagan daño, amén, amén. Que no sea nada más ese, como me enseñó mi abuelita, Padre nuestro que estás en los cielos, y lo repito sin ni siquiera entender lo que estoy diciendo, y ya me meto a la cama, apago la luz, ya estoy ya cumplí. Fíjate nada más, qué tremendo. Nos dice el apóstol Pablo que necesitamos estar orando en todo tiempo, en toda situación, en toda frustración, en todo temor, en toda decisión, en cada tentación, en cada prueba, con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu Santo. Y voy a tratar de ser lo más claro posible. Pero querido hermano, orar en el Espíritu es tan amplio, es tan profundo y es tan maravilloso que esta mañana solamente te voy a dar así la letra A. De toda la meditación, nada más la letra A. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que lo aceptamos con fe y arrepentidos de nuestra mala manera de vivir, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios habita en nosotros y somos sellados con el Espíritu Santo. Somos sellados así con propiedad de Cristo. Así como esos que les gusta traer aquí sus camisitas que Adidas y que Nike y que el perrón y no sé cuántas cosas. Así, aquí el Señor te pone propiedad de Cristo. Eres sellado con el Espíritu Santo. Pero cuando ya eres sellado con el Espíritu Santo, querido hermano, tú sabes que el Espíritu de Dios mora en ti. Tú sabes, porque sabes que necesitas ajustarnos a su voluntad. Porque eso es lo primero. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios inquiere todas las cosas, que el Espíritu de Dios conoce las intenciones también de nuestro corazón, que Él, lo más profundo, las intenciones, los propósitos de todos nosotros, el Espíritu de Dios está. Y cuando tú oras en el Espíritu, lo oras de tal manera que aceptas y sabes que debemos de ajustarnos a la voluntad de Dios. El Padre nuestro dice, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Tú y estamos pidiendo que se haga su voluntad, pero muchas veces, cuando no es lo que yo quiero, pensamos que no es la voluntad de Dios, porque a mí no me gusta. Señor, yo quiero, yo quiero que transformes a mi suegra. Y si no la transformas, llévatela, Señor. Yo estoy orando por ella. No es, Padre Santo, mira lo que me hicieron, mi jefe me trata mal y no me paga lo justo. Padre, dame otro trabajo, o llévatela. Y caemos en una serie de oraciones que se quedan fuera de la voluntad de Dios. Y lo peor es que tú sabes que la voluntad de Dios es perfecta, es soberana. Y quizá hay cosas que a mí no me gustan y no me agradan, pero es la voluntad de Dios. ¿A quién le gusta la pandemia? Nadie levanta la mano. ¿Y tú crees que el Señor se quedó dormido 2 años y no se dio cuenta que estamos en pandemia? Todo el mundo. Date cuenta que si esto está pasando es porque es la voluntad de Dios.
Él lo está permitiendo. Y Él tiene un propósito que ni tú ni yo lo vamos a descifrar en esta mañana, pero algo está haciendo el Señor. Algo está haciendo. Y yo sé que muchas economías se han visto afectadas, muchos trabajos se han visto afectados, muchos ingresos, muchas familias, muchos empleos se han visto afectados. Pero el Señor es soberano, es todopoderoso. Y Padre, yo te pido que cumplas tu propósito en este mundo para la gloria y honra de tu nombre. Que podamos entender qué es lo que tú quieres para todos nosotros. Protege a tu pueblo, cura a tu pueblo, que se pueda ver que tu pueblo es distinto porque te ama, porque te sigue, porque te sirve. Orar en el Espíritu muchas veces es que en ocasiones ya no sabes ni qué decir, pero el Espíritu intercede por ti con gemidos indecibles. Ahí en Romanos 8, 26 y 27, lo puedes ir a ver rápidamente. Nos dice el apóstol Pablo, Romanos 8, versos 26 y 27. Fíjate lo que nos dice el apóstol Pablo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto dice que cuando ya no sabes ni cómo pedir, hermano, que ya no sé ni cómo pedir, no tengo esa revelación, el Espíritu va a gemir por ti con gemidos indecibles. Y lo sigue diciendo en el verso 27, y esto es clave también: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Fíjate cómo todo se envuelve en ¿qué? En la voluntad de Dios. Eso es orar en el Espíritu. Una de tantas cosas, no, pastor, también es no, sí. Pero es tan profundo, es tan extenso que tenemos que entender que lo primerito que tú y yo tenemos que saber es que toda nuestra petición y súplica es de acuerdo a la voluntad de Dios. Tristemente, en muchas ocasiones, oramos y presentamos nuestras peticiones al Señor, pero nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios. Y lo triste es que la palabra de Dios nos dice que cuando tú o yo oramos fuera de la voluntad de Dios, pues el Señor ni nos hace caso, ¿no? Ni te oye, así dice. Te voy a pedir que vayas rápidamente ahí a Proverbios 28:9. A lo mejor yo tengo una necesidad muy grande, necesito sanidad, Señor, sáname por favor. Pues sí, pero trato a mi esposa con la punta del pie. Y en el trabajo todos me conocen porque soy el que se lleva los lápices y las plumas. Se mete a la sala de juntas a dormir. 28:19. ¿Ya está ahí? Ah, no. Ahí está. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es, ¿qué dice ahí? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Si yo no estoy en la voluntad de Dios, si yo sé, pues ya mejor me pido primero. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer primero? Arrepentirnos, confesar nuestro pecado. Señor, perdón. Yo sé que la estoy regando, perdón. ¿Te das cuenta qué importante es saber orar? Anuncio.
Todos los miércoles a las 7 de la noche por Facebook estamos dando clases de oración. Todos los miércoles a las 7 de la noche por Facebook, en la página de la iglesia, estamos dando clases de oración. Porque no se trata nada más de, ay, voy a orar, hay que saber orar. Necesitamos ver que nuestras oraciones no sean abominables para Dios. Proverbios 15:29, esta sí habla de que ni las oye. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Dios está lejos de los impíos. Está dando a entender como que Dios pues, ni escucha, está tan lejos. Es una manera de expresarlo en el libro. Dios está tan lejos de los impíos que ni los escucha. Pero al justo sí lo oye. Fíjate qué importante es de que entendamos todo lo que encierra la oración, un diálogo, estar siempre conectado con Dios, estar en todo momento sabiendo que estás en la presencia de Dios. Y esto habla, querido hermano, de algo también que es bien importante y que nos hace falta conocer. Que para orar con el Padre, para orar en general con Dios, necesitas intimidad. Necesitas intimidad. ¿Qué es intimidad? Pues que te apartas, que tienes confianza, que tienes ya un trato tan rutinario, tienes una relación tan estrecha que ya lo conoces. Lo que acabamos de leer, que Pablo oraba para que tengamos espíritu de conocimiento y revelación en Jesús, que llegue un momento que tú has tenido tanta exposición a la palabra, ya has estudiado la palabra y te has deleitado con la palabra, que te acercas con intimidad al Padre y le dices: Padre, vengo ante ti reconociendo que soy pecador, pero Padre, necesito tu intervención, necesito que me ayudes en esta situación, porque yo, en mis fuerzas, yo no puedo. Que llegues con esa confianza que nos enseña la palabra de Dios ante un Padre. La revelación de la palabra nos dice que Dios, ¿qué cosa es de nosotros? Nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y con esa confianza, con esa dependencia, llegar en intimidad, sin secretos. Tú crees que engañas a Dios, pero no, hermano. Él te conoce bien. Tú crees que Él no se ha dado cuenta de ciertas cosas en tu vida. Él las conoce bien. Lo que Él quiere es que le tengas confianza y que tengas comunión con Él. Padre, te he fallado en tantas cosas. Te he fallado, te he negado. He sido apático, he blasfemado, he dicho esto y esto, Señor, pero en esta mañana yo me acerco pidiéndote perdón. Y como un padre, te abro mi corazón y te pido: ayúdame, porque yo solo no puedo. Que haya esa intimidad, esa relación tan estrecha. Otra cosa que nos dice aquí el apóstol Pablo, nos dice en el verso 18 de Efesios, dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No se trata nada más de orar, no se trata de estar nada más orando siempre, nos dice velando. Que estés velando, que estés despierto, que estés diligente, que estés en tus 5 sentidos, que estés alerta.
que sepas entregar, que sepas que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y que llegas, a lo mejor llegas a tu casa, ya llegué, mi amor, ¿cómo está la comida? ¡Ah! Siempre pensando en la comida. Y tú le respondes igual, no, pues entonces, ahí quédate con la comida, yo ya me voy a ver dónde como. ¿Estabas velando? Te dejaste llevar a la primera por las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes que están nada más viendo, mira, ponerte, mira, ya se cayó. Este es el cristianito que vaya fortaleza de amor, que dice que es cristiano. Nos dice que tenemos que estar velando con toda perseverancia. ¿Qué hablas de perseverancia? Que no te rindas, hermano, no te rindas. No te puedes rendir. Si te rindes, ya perdiste. Si te rindes, ya perdiste. Una de las cosas que tenemos que ver es que nuestra frecuencia e intensidad en la oración, nuestra frecuencia e intensidad en la oración aumentará nuestro amor por Dios. Si te hace falta amor por Dios, ora, querido. Aumentará también nuestra fe. Si te hace falta fe, ora, querido. Aumentará también nuestra santificación. Si tú te sientes que todavía andas, pero en las tortas, ora, ora. Ponte a orar, ponte al Señor, ayúdame. El problema, querido hermano, es que la realidad es que el pueblo de Dios casi nunca ora. Y si oramos, oramos poco. Y la mayoría de las veces, lo que nosotros reflejamos con nuestra cultura de oración, con nuestra manera de orar, muchas veces lo que está reflejando es que tenemos poca fe, que tenemos poca comunión con Dios y realmente que nuestra vida de cristiano anda muy mal. Fíjate, muchas veces cuando tú y yo no oramos, es como si le dijéramos a Dios, Dios, por el momento todo está bien, no te necesito, te has portado bien, Dios, tengo tranquilidad, en mi trabajo todo anda bien, no hay problemas, tengo la despensa llena, mi familia está bien, mi vida marcha sobre ruedas. Gracias, Padre. Cuando yo te necesite, te voy a buscar. Por ahora, no te necesito. Eso es lo que de alguna manera, una vida de poca oración, es lo que está reflejando. Porque cuando tú piensas así, cuando tú solamente te acercas a pedir, cuando tú solamente te acuerdas de orar, cuando hay problemas, cuando el hijo se enfermó, cuando el esposo lo corrieron del trabajo, cuando andas mal, pues entonces sí ya quieres que el Señor responda de inmediato y dices, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? No entiendo. Pues no entendemos porque nos falta poca comunión con Dios. Nos falta comunión con Dios. Se trata todo del Señor, querido. Se trata de que tú y yo, cuando estemos orando, seamos nosotros lo suficientemente humildes para entender que lo que vamos a buscar son los propósitos y la gloria de Dios. No mis propósitos, no lo que yo quiero, no lo que yo necesito. Oraciones para la gloria de Dios.
para terminar, y sí para terminar, nos termina diciendo que tenemos que perseverar en oración y súplica por todos los santos. Porque muchos de nosotros nada más nos gusta orar por mí y nunca te olvidas y nunca te acuerdas de orar por los demás. ¿Ya te fijaste que dice que por todos los santos? Ese es otro de los secretos de la oración. Querido hermano, tú y yo tenemos la responsabilidad de orar por toda la iglesia. Es ser un intercesor. Intercesor quiere decir que oras por otro. Padre, ayuda a mi hermano Antonio para que ya llegue su sanidad completa. Padre, ayuda a mi hermana Carmen para que su cuerpo se restablezca en una forma sobrenatural. Padre Santo, yo te pido para que bendigas la fuente de provisión de Vicky y Pablo, Señor, para que cumplan todos sus propósitos que tienen para la gloria de tu nombre. Pero ¿cómo vas a orar por todos los santos si ni te comunicas con los santos? Ahorita me vas a decir, pues ¿cuál Carmen? Pues ¿cuál Toño? Pues ¿cuál Vicky? Ni los conozco, ¿quiénes son? ¿Qué petición tiene? No, pues no sé. Que está enfermo. No, pues. Necesitamos entender que la iglesia es todos los santos, que tenemos que comunicarnos. 19 y 20, y esto es por mí. Qué padre, esto me gusta. Le dice Pablo a la iglesia, y por mí. Queridos hermanos, oren por mí, no sean feos. No piensen que porque no tengo necesidad, tengo necesidad. Y como dice aquí el apóstol Pablo, la primera es a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Que cuando yo hable no se me duerman, que cuando yo hable no se enojen, para que cuando yo hable no me entiendan, ¿Qué dijo? No, pues dijo que quién sabe qué, pero no lo entiendo. Es difícil ser pastor cuando quieres que los demás te entiendan. Gloria a Dios. Eso quiero que entiendan, que digan, híjole, pues esto se escribió hace tanto tiempo que esté en chino. Pero que si no lo entiendan, tengan la confianza de preguntar. Dice, para que mi boca hable, para dar a conocer con denuedo. ¿Qué quiere decir con denuedo también? Pues con claridad, con verdad, con ánimo. Que no te canses, también que no te amedrentes. Hay veces que luego uno se chivea y dice, no hombre, aquí está la cosa, pero aquí están las huestes espirituales de maldad tremendas. ¿O nunca te ha pasado? Que luego vas a un lugar y dices, ay, mamacita, que quién sabe qué se mueve aquí, pero está grueso. Dar a conocer el misterio de Dios. Ora por tus pastores, hermanos. Ora por tus pastores. Y ora por tus pastores, no nada más por el de ahorita, ora por todos. Yo he tenido tantos pastores que aprendí de ellos cosas buenas y cosas malas, pero dice la palabra de Dios que imites, ¿qué cosa? Su fe. Porque muchos de ustedes van a decir, no hombre, yo conocí un pastor, pero bien feo. Dice la palabra de Dios que no imite su conducta. No imite su conducta. Es muy machista, es muy grosero, es muy pelado, es muy raspa, es de quién sabe dónde. ¿Sabes qué, hermano? O es muy fresa. A mí me tocó con un pastor que era de fresa. Dice que estaba en la iglesia de los nice.
El que entendió, entendió. Pero necesitas orar por todos. Porque ellos te enseñaron la palabra de Dios y oran por tus almas y se les va a tomar cuenta de ti. Ahí dice Hebreos, te lo acabo de decir, en Hebreos 7:11 creo que dice que debemos de agradecer a nuestros pastores como de alguien que ha de dar cuentas de nosotros. Entonces dice el verso 19 y 20, termino con el 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo se confiesa un embajador en cadenas. Estaba encadenado porque estaba preso. Cuando él escribió esta carta él estaba preso en Roma. Esta carta la escribió junto con la carta a los filipenses, con la carta a los colosenses y con la carta a Filemón. Y a un diácono que tenía ahí con él, le dijo: ándale, hermanito, llévaselas. Porque antes no había internet, no había mail, no había WhatsApp. Si querías mandar un mensaje, tenías que mandar una carta, y a pie o a caballo o en mula alguien se iba a llevar la carta. Y esta carta la escribió siendo embajador en cadenas, y se la dio a un diácono, a un servidor que se llamaba Tíquico, que la tuvo que llevar a pie desde Roma, en Italia, hasta Éfeso, hasta Colosas, que están en la actual Turquía. Imagínate. Tú y yo, hermano, somos embajadores. Gracias a Dios ya no estamos en cadenas. Pero esa es otra cosa que tú debes de aprender, que en tu trabajo, con tu familia, en la escuela de tus hijos, en tu escuela, en tu colegio, con tus vecinos, con tus hermanos, hermanas, cuñados, primos, tú eres embajador. Como dice el verso 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debes hablar. Querido hermano, tu vida es un libro abierto. Quizá tú con palabras nunca has predicado a Cristo, pero la gente que te ve cómo tratas en tu casa, tu familia, tus hijos, tus vecinos. Estás reflejando que eres un embajador de Cristo. Amén. Señor los bendiga. Demos gracias a su nombre. Padre, te damos gracias en esta tarde ya. Señor, yo te pido en esta mañana que tu Espíritu hable al corazón de todos y cada uno de mis hermanos. Padre, primeramente para que podamos tener ese conocimiento y revelación tuya, Señor. Porque cuando la tenemos, Padre, podemos con denuedo, con seguridad, con fe, reflejar tu carácter. Ser imitadores tuyos, como decía Pablo. Y Padre, para que podamos conocer a cabalidad ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Ese amor que solamente podemos encontrar en Cristo. Gracias, Señor, porque nos permites proclamar tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, vamos a orar. Amén. Ahorita no, vamos a orar porque está muy inestable la